Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. En esta ocasión, y debido a que hace unos días acaban de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y a ver el desempeño de la delegación mexicana, que si bien no fue el mejor o el que todos esperábamos, siempre es gratificante ver a nuestros atletas compitiendo y en ocasiones incluso ganando medallas. Esto último me hizo pensar, algunos de nosotros conocemos los más grandes, importantes logros que ha tenido México a lo largo de su participación en los Juegos Olímpicos, pero ¿quiénes fueron los demás campeones que han otorgado una medalla a México a lo largo de su historia en estos Juegos? Pues en este video les presentaré a todos y cada uno de ellos, así que comencemos. Siempre habrá competencias deportivas donde los atletas demuestran sus capacidades físicas para tratar de ser el mejor en alguna disciplina. Existen todo tipo de competencias, pero la más importante y la que todos conocemos son los Juegos Olímpicos. Inspirados en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, por allá del año 776 a.C., que a su vez estos mismos están inspirados en una leyenda mitológica, la cual dice que Heracles Ideo, el hijo de Zeus, otro Heracles, uno de los dáctilos, corrió hasta Olimpia junto con 4 de sus hermanos para entretener al recién nacido Zeus. Al ganar se puso una corona de olivo y estableció la costumbre de celebrar una serie de eventos deportivos cada 4 años en honor al dios. A este periodo de 4 años se le denomina como Olimpiada, pero normalmente nosotros usamos este término para referirnos a los mismos juegos, pero en realidad es el periodo de 4 años entre unos juegos y otros. En fin, como haya sido, este evento era tan importante en la antigua Grecia que incluso había algo llamado tregua sagrada, que era la prohibición de toda actividad bélica durante el transcurso de los Juegos Olímpicos, y toda ciudad que quisiera participar en estos Juegos debía aceptar esta norma. Aquella ciudad que no la aceptaba era excluida de los Juegos Olímpicos, y si en el caso de aceptarla rompía la tregua, era consecuencia de unas fuertes multas y de la expulsión de sus representantes. Estas competencias deportivas terminaron hasta el año 393 a.C., cuando el cristianismo se instauró como la religión oficial del Imperio Romano y el emperador Teodicio prohibiera toda celebración pagana, incluyendo los Juegos Olímpicos. No fue hasta el año 1833 cuando un par de griegos propusieron renacer esa tradición como forma de identificación nacional o patriotismo, ya que acaba de terminar la guerra de independencia de Grecia contra el Imperio Otomano y entonces necesitaban una unificación entre los griegos, y esto era una buena opción. No fue hasta el año 1856 cuando un empresario griego llamado Evangelios Zaptas escribió al rey Otón I de Grecia el patrocinar los primeros Juegos Olímpicos, y así fue. En 1859 Zaptas patrocinó los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que fueron celebrados en Atenas, pero estos juegos seguían siendo exclusivos de las ciudades griegas. No fue sino hasta 1890 cuando se fundó oficialmente el Comité Olímpico Internacional, que tenía como objetivo que esta competencia ya no solo fuera entre atletas griegos, sino también entre atletas de todo el mundo. Se realizó el primer Congreso Olímpico en el año de 1894, en donde, entre otras cosas, se decidió que la primera edición internacional de los Juegos Olímpicos se realizaría en Atenas 2 años después, en 1896. En estos primeros Juegos Olímpicos de Atenas 1896 no tuvo presencia México, ya que solo participarían 14 países, siendo estos Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Fue apenas en los siguientes Juegos Olímpicos en París 1900 cuando el equipo de polo, denominado como norteamericano, cuando en realidad los 4 integrantes eran mexicanos, conformados por Guillermo Hayden y los hermanos Pablo Manuel y Eustaquio Escandón Barrón, ganaron una medalla de bronce, siendo ellos los primeros atletas mexicanos en ganar una medalla olímpica. México no volvió a participar en una justa olímpica hasta la edición de París 1924, en donde ahora sí ya se había enviado una delegación olímpica formal representada por un comité olímpico. A pesar de esto, no se consiguió llegar al podio en ninguna disciplina, y esto se repetiría 4 años después en Ámsterdam 1928. Fue en Los Ángeles 1932 cuando nuestro país regresaría al podio olímpico, colgándose 2 preseas de plata, una en boxeo peso mosca por Francisco Cabañas y la otra en tiro por Gustavo Buet Bobadilla. En Berlín 1936, los famosísimos Juegos Olímpicos de Hitler, se ganaron 3 medallas de bronce en baloncesto varonil, boxeo en peso gallo por Fidel Ortiz y otra vez en polo varonil. Después de la Segunda Guerra Mundial, la actividad olímpica mexicana se reanudaría en Londres 1948,
en donde se ganaron las primeras medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, siendo Humberto Marilés Cortés en equitación individual y por equipos junto a Alberto Valdés Ramos y Rubén Uriza. Este último ganando además una medalla de plata y otra en bronce, también en equitación individual y por equipos respectivamente. Y por último, otra medalla de bronce, pero esta vez en clavados por Joaquín Capilla. En Helsinki 1952, México volvió a ganar una medalla en clavados, esta vez de plata y por el mismo Joaquín Capilla, siendo esta la única medalla que conseguiría México en esos Juegos. Fue en Melbourne 1956 cuando se volvió a obtener un oro, esta vez en clavados por Joaquín Capilla en plataforma, además de ganar también una medalla de bronce en clavados, pero esta vez en trampolín. En Roma 1960 se le agregó otro bronce a México, nuevamente en clavados de trampolín por Juan Botella Medina. 4 años después, en Tokio 1964, el boxeador de peso gallo Juan Fábila Mendoza ganó una medalla de bronce, nuevamente obteniendo México solo una medalla en esta edición de los Juegos Olímpicos. En los siguientes Juegos Olímpicos de 1968 tuvieron como sede a la Ciudad de México. A pesar de los tristes y lamentables sucesos previos a la justa olímpica, fue en esta donde el país anfitrión tuvo su mejor desempeño en unos Juegos Olímpicos hasta la fecha, ganando 3 medallas de oro, una en boxeo peso mosca a cargo de Ricardo Delgado Nogales, otra igual en boxeo, esta vez en peso pluma por Antonio Roldán y la última en natación por Felipe Muñoz. 3 preseas de plata, una en atletismo por José Pedraza Zúñiga, en clavados a cargo de Álvaro Gaxiola y en esgrima por María del Pilar Roldán. Por último se consiguieron otras 3 medallas, esta vez de bronce, en boxeo de peso completo por Joaquín Rocha, boxeo en peso gallo por Agustín Zaragoza y natación a cargo de María Teresa Ramírez, ganando un total de 9 medallas en estos Juegos Olímpicos. Mención especial a la selección olímpica de fútbol varonil, quienes quedaron en cuarto lugar al perder su último partido contra Japón, quienes se llevaron el bronce. Algo tiene esta edición de los Juegos Olímpicos por destacar, además de ser el primer país latinoamericano y el primero de habla hispana en organizar una cita olímpica, fue en estos Juegos donde por primera vez una mujer encendía el pebetero olímpico, siendo Enriqueta Basilio la protagonista de este histórico suceso. En los siguientes Juegos Olímpicos, realizados en Múnich en 1972, se agregó solo una presea al medallero mexicano. Esta fue una plata en boxeo en peso gallo a cargo de Alfonso Zamora. En Montreal 1976 se obtuvo un oro en atletismo por Daniel Bautista y un bronce en boxeo a cargo de Juan Paredes Miranda. En Moscú 1980 se sumaron más medallas, con una plata en clavados a cargo de Carlos Girón Gutiérrez y 3 medallas de bronce, las 3 en la misma disciplina, equitación. Una de forma individual por Joaquín Pérez de las Heras, la otra en equipos en donde además del ganador de forma individual también estaban Jesús Gómez Portugal, Gerardo Tácer y Alberto Valdés Lacarra, y la última en una prueba de los 3 días, a cargo de Manuel Mendevil, David Barcén, José Luis Pérez Soto y Fabián Vázquez. En total se obtuvieron 4 medallas en esta edición. 52 años después, Los Ángeles volvió a ser una sede para unos Juegos Olímpicos. Para 1984, la delegación mexicana obtendría 2 oros en atletismo, uno en marcha de los 20 kilómetros por Ernesto Canto y en marcha de 50 kilómetros por Raúl González Rodríguez, quien también ganase la plata en los 20 kilómetros junto a su paisano en esa misma edición. Además de 3 platas, una en boxeo en peso gallo por Héctor López, una en lucha grecorromana por Daniel Aceves, además de la ya mencionada en atletismo, y por último una medalla de bronce en ciclismo a cargo de Manuel Yoshimatsu. En Seúl 1988 se obtuvo una medalla de bronce en boxeo en peso mosca por Mario González Lugo y otra de bronce en clavados por Jesús Mena Campos. En Barcelona 1992 tan solo se obtuvo una medalla de plata en atletismo otorgado por Carlos Mercenario. En la siguiente edición en Atlanta 1996 no fue tan diferente, lográndose tan solo una medalla en atletismo, aunque esta vez de bronce a cargo de Bernardo Segura. En Sydney 2000 el país estuvo más presente en el medallero, con la primera presea dorada en halterofilia otorgada por Soraya Jiménez, quien también es la primera mujer en ganar una medalla de oro representando a México, además de 2 medallas de plata, una en atletismo en marcha de 20 kilómetros por Noé Hernández. En esta competencia también participó Bernardo Segura, quien llegó en primer lugar de la prueba, técnicamente ganando el oro y Noé Hernández el bronce, pero resultó descalificado por un juez, cuando era felicitado telefónicamente por el presidente de México, perdiéndose no solo una medalla de oro para México, sino el que pudo haber sido el mayor éxito de su vida deportiva. Fue entonces como Noé ganó la plata, y este suceso es conocido como uno de los peores robos a la delegación mexicana en unos Juegos Olímpicos. Y la otra en clavados a cargo de Fernando Platas.
También se ganaron otras 3 medallas de bronce, una en atletismo en marcha de 50 kilómetros por Joel Sánchez, en boxeo en peso ligero a cargo de Cristian Bejarano Benítez y la última en taekwondo otorgada por Víctor Manuel Estrada Garibay. Más de un siglo después se volvería a realizar una justa olímpica en Atenas. En 2004 se obtuvieron 3 medallas de plata, una en atletismo en los 400 metros planos en categoría femenil a cargo de Ana Guevara, otra en ciclismo de carrera por puntos por Belém Guerrero Méndez y otra más en taekwondo a cargo de Óscar Salazar Blanco, además de una medalla de bronce también en taekwondo, pero en categoría femenil por Iridia Salazar Blanco, sí, la hermana de Óscar. En Beijing 2008 se lograrían 2 medallas de oro en taekwondo, una otorgada por María del Rosario Espinosa y la otra por Guillermo Pérez Sandoval, además de otras 2 medallas de bronce, una en clavados sincronizados en plataforma a cargo de Tatiana Ortiz y Paola Espinosa y una en halterofilia de Damaris Aguirre. En Londres 2012, México tendría también uno de sus mejores desempeños en unos Juegos Olímpicos, ganando por primera vez una medalla de oro en fútbol varonil, además de 2 medallas de plata en clavados sincronizados de plataforma varonil a cargo de Iván García y Germán Sánchez, y en la misma disciplina pero en la categoría femenil por Paola Espinosa y Alejandra Orozco, y otra medalla de plata más, pero esta vez en tiro con arco individual en la categoría femenil, otorgada por Aida Román. En esta misma disciplina también se ganó en la categoría individual femenil un bronce a cargo de María Avitiria. También se obtuvo una medalla de bronce en clavados en trampolín por Laura Sánchez Soto, otra en taekwondo por María del Rosario Espinosa y una más en halterofilia a cargo de Luz Acosta. Para Río de Janeiro 2016, los atletas mexicanos obtuvieron un total de 5 medallas, una presea de plata en atletismo de marcha de 20 kilómetros por María Guadalupe González, otra de plata en clavados de plataforma otorgado por Germán Sánchez y una más de este mismo metal en taekwondo, otra vez gracias a María del Rosario Espinosa, además de 2 de bronce, una en boxeo por Misael Rodríguez y la última en pentatlón moderno por Ismael Hernández. La última edición de los Juegos Olímpicos que se ha realizado hasta la elaboración de este video se tuvo que retrasar un año debido a una pandemia mundial. Por lo tanto, Tokio 2020 no se celebró hasta un año siguiente. Se obtuvo tan solo 4 medallas de bronce, una en tiro con arco en equipos mixtos otorgada por Alejandra Valencia y Luis Álvarez Murillo, una en clavados sincronizados de plataforma otorgada por Alejandra Orozco Loza y Gabriela Gúndez, una más en halterofilia por Aremi Fuentes y la última en fútbol varonil ganándole la presea a la selección anfitriona y cobrando esa deuda que se tenía desde 53 años atrás cuando Japón le ganó a México la medalla de bronce. Definitivamente el deporte da revanchas. Una mención honorífica también a todos los atletas que han ido a alguna edición de los Juegos Olímpicos y que no han llegado al tan deseado podio olímpico, pero que han dado su mayor esfuerzo poniendo el nombre de México y el suyo entre los mejores del mundo. Con todo esto, ahora sabemos que las disciplinas que más medallas le han dado a nuestro país son los clavados con un total de 15, seguidas por el boxeo con 13 y detrás de esta está el atletismo con 11, además de 7 en taekwondo y en equitación, 4 en halterofilia, 3 en tiro con arco, 2 en natación, fútbol, ciclismo, polo y tan solo 1 en esgrima, lucha grecorromana, tiro, básquetbol y pentatlón moderno, dándonos un total de 73 preseas desde nuestra primera participación en los Juegos Olímpicos. Como lo pudimos ver, México no es uno de los países con muchas medallas, siendo el número 42 de 149 países ganadores de medallas, aún así siendo el cuarto país latinoamericano solo por detrás de Cuba, que es el número 16, Brasil, que es el número 27 y Argentina, que es el número 34. Muchos pensarán que la poca cosecha de medallas se debe a la falta de recursos que da el gobierno a las instituciones deportivas como por ejemplo la CONADE, pero en realidad el gobierno invierte una gran cantidad de dinero en el sector deportivo, lo que señala a estas instituciones como el principal responsable del rezago deportivo que ha tenido nuestro país, ya que con toda la corrupción que existe no solo en esta sino en también muchas otras más instituciones mexicanas, no se usa el total de los recursos destinados y se vaya al bolsillo solo de unos pocos, afectando no solo el desempeño deportivo de nuestro país, sino también en la vida de muchos de los atletas mexicanos, quienes a veces dependen de estos incentivos y apoyos económicos. Es por esto que algunos mejor deciden abandonar su sueño de ser atletas, o inclusive cambian su nacionalidad para que en otros países sean mejor apoyados. No siempre en estos casos es por este motivo, pero suele pasar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la historia del chico o chica que conocemos que le gusta mucho el deporte y es bueno en ello, pero por falta de recursos no puede seguir practicándolo y termina abandonando su sueño? A pesar de todas estas adversidades, hay muchos atletas mexicanos que llegan a competir en Juegos Olímpicos e inclusive llegan a ganar medallas olímpicas, como
todos los que ya vimos a lo largo de este video, siendo ejemplos a seguir para muchos jóvenes mexicanos a los cuales les gusta también el deporte o les empieza a gustar el deporte por ver alguna competencia olímpica, que sueñan con algún día conseguir los mismos logros que sus ídolos o incluso más. Mientras sigue existiendo corrupción en las instituciones deportivas, México no podrá despuntar internacionalmente. Esto no es motivo para desilusionarse, ya que existe la esperanza de que algún día se consigan muchos más logros y podamos llegar a ser la potencia deportiva que tanto hemos querido. Así que tú que me estás viendo, te invito a que practiques algún deporte, ya que además de que es bueno para tu salud, con un poco de esfuerzo y perseverancia, tal vez algunos de nosotros lleguemos a ser algún día medallistas olímpicos.